Gracias, Padre. Santo es tu nombre, Señor, en este día. Mi alma te agradece por estar delante de tu bendita palabra en este día. Dios mío, extiende tu mano poderosa. Vengo en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tu palabra es divina, Padre. En el nombre de Jesús. Vengo dándote la honra, la gloria, el poder y la majestad en este día. Para exponer tu palabra. Así como siempre, Padre, la expongo con amor a las personas que van a escuchar este mensaje a través de tu bendita palabra, mi Dios amado. Toca los corazones, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dios eterno, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza. Padre amado, en este momento, ponga ese fuego encendido en mis labios para exponer su bendita palabra. Perdona toda iniquidad, perdona toda maldad, perdona todo pecado oculto dentro y fuera de mi mente, dentro y fuera de mi corazón, dentro y fuera de mi cuerpo. Porque tu palabra dice en Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En este momento, Señor, me pongo a cuenta delante de tu presencia para adorarte, bendecirte y testificar de tu palabra poderosa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la gloria, recibe la honra, el poder y la majestad. Toca los corazones de aquellos que van a escuchar y ver este mensaje a través de las redes sociales, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, dales una bendición especial, una porción divina, Padre Santo, de tu Espíritu Santo, Dios mío. Padre amado, tuya es la gloria en este día. Recibe la adoración de mis labios. Recibe la honra, Padre Santo. Santifícame en tu palabra, para que tu palabra sea verdad en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Oh Jesús amado. Gracias. Aleluya. Gracias, Dios. Tu palabra dice, en el nombre del Padre, Hijo y de Espíritu Santo. Lucas 10:1 dice: y después de estas cosas, Jesús designó o apartó o mandó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugares donde él había de ir. Óigalo bien, donde él debía de ir. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha a aquel que me ha enviado. Jesucristo manda de dos en dos a los 70. A predicar a la ciudad y a los lugares donde Jesucristo iba a pasar. Y él manda a los discípulos a que prepararan a las personas. Y Dios les da autoridad y les dice:
el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y dice, y desechan al que a mí me envió. Amado amigo, amada amiga en Cristo Jesús, no deseches la voz de Dios, porque Él te va a hablar en este día, en esta hora y en este momento. Dios te va a hablar, iglesia. Dios te va a hablar, pueblo de Dios. Dios te va a hablar, amado líder. Dios te va a hablar, amado amigo y amiga en Cristo Jesús. Y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Si tú estás escuchando esta palabra a través de mis labios, por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra que Jesucristo dejó establecida, estás oyendo a Dios, estás oyendo al Padre y estás oyéndome a mí. Dice la palabra, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Así es que, amado amigo, hermano, en Cristo Jesús, no deseches la voz de Dios a través de la palabra que está siendo explicada a través de mis labios por medio del Espíritu Santo. El que me desecha a mí, dice, desecha al que me envió. En otras palabras, el que no oye la voz de Dios a través de los predicadores o a través de los mensajeros, así como yo estoy dando este mensaje, no oye la palabra de Dios. Pero el que desecha la palabra de Dios, Dios tampoco le escuchará. El que desecha al Padre también desecha al Hijo. Y tengamos cuidado, amado hermano, amigo en Cristo Jesús, de no querer escuchar la voz de Dios a través de aquellos que explicamos la bendita palabra de Dios. Porque cuando usted desecha la palabra de Dios o no oye a través de nosotros la palabra de Dios, usted no está escuchando a Dios. Pero Dios dice que si usted oye la palabra de Dios, usted está escuchando la voz de Dios. Aleluya. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando Jesucristo, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. No está hablando de hollar serpientes o escorpiones. No está hablando específicamente de un animal. Está hablando que Dios les dijo que los llevaría a los lugares más profundos de la tierra en aquel entonces, y de ahora en día donde las personas tendrían sus acciones como la serpiente y como los escorpiones. Está hablando la astucia de la serpiente para engañar, para matar y para destruir. Y está hablando del escorpión, que es un animal venenoso en sus acciones y en su picadura. Dios está hablando no de esos animales en sí personalmente, sino que está poniendo un ejemplo de las acciones de las personas que son como serpientes y como escorpiones peligrosos, que hay que cuidarse de ellos. Está hablando de aquellos que no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque tienen toda la fuerza y el engaño de Satanás, y tienen todo el veneno para hacer maldad en su corazón. Jesucristo les dice, he aquí os doy potestad.
O sea, los da autoridad, los da derecho de ir a esos lugares donde las personas tienen la astucia de la serpiente y el veneno de las escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda maldad del ser humano. Dios los manda a nosotros a llevar el mensaje en medio de todas esas personas donde se mueve el odio, donde se mueve la destrucción, donde se mueve el engaño, donde se mueve el espíritu de muerte, el espíritu de prostitución, el espíritu de adicción, el espíritu de ladronismo, el espíritu de matar. Dios los manda a nosotros a hablarles a esta gente a las cuales Dios les llama, les pone por ejemplo que son escorpiones, que son serpientes astutas para hacer maldad. Pero Dios nos da esa autoridad, nos da ese derecho de caminar por esas veredas, por esos caminos, llevando el mensaje y el poder de Dios a ellos. Aleluya. He aquí os doy potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os dañará. En otras palabras, llevarán el mensaje a todas estas personas que tienen esas acciones y nadie les podrá tocar porque son enviados de parte de mí. Ellos escucharán y ellos serán liberados, dice Jesucristo. Lucas 10:17. Volvieron los 70 gozosos, oiga, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. Ahí Dios les dio a conocer a ellos su palabra que les dio con autoridad, donde les dijo: yo les envío donde están los escorpiones, donde están las serpientes, y nadie los dañará. Donde está la fuerza del enemigo, y nadie los dañará. Y dice, que ellos vinieron gozosos, diciéndole: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Ahí Dios les dio esa autoridad y ellos venían felices porque habían llevado el mensaje a estos espíritus a los cuales tenían esas gentes en sus corazones. Y Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que a mí me envió. Jesucristo les estaba diciendo: si esa gente malvada le reciben a ustedes la palabra mía que yo les he dado, me están recibiendo a mí. Y les están recibiendo a ustedes y están recibiendo el mensaje de aquel que a mí me envió. Aleluya. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que a mí me envió. Perdón. Podemos ver que cuando alguien recibe al enviado de Dios, hay bendición, hay sanidad, hay liberación, hay perdón y hay misericordia de parte de Dios.
me reciben, están recibiendo a Dios. Si reciben mi mensaje, están recibiendo al que me envió a mí. Así estaba diciéndole Jesucristo a los discípulos. Por eso podemos ver que cuando nosotros somos bienvenidos a una iglesia para llevar el mensaje, en la calle, en las cárceles, en los hospitales, aún en los cementerios, porque a veces le toca a uno acompañar a gente que no conoce a Dios en su dolor, y Dios lo lleva por ciertos caminos y veredas a uno, donde uno tiene que sembrar el mensaje de Dios. Y cuando esa gente recibe el mensaje de Dios a través de nosotros, está recibiendo la voz de Dios, está recibiendo el consuelo de Dios. Y cuando a nosotros lo rechazan en las iglesias o lo rechazan en cualquier lugar, no me están rechazando a mí en sí, están rechazando a Dios y están rechazando el Espíritu Santo de Dios. Lucas 10:18, que dice así: y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No es que Satanás caía del cielo como un rayo. Cuando los discípulos fueron a predicar de 2 en 2, que fueron los 70, a las ciudades donde Jesucristo iba a ir, no es que Satanás cayó del cielo como un rayo. Eran las potestades del enemigo que Dios estaba atando y sujetando en su nombre, cuando le da la autoridad a los discípulos que fueran a llevar el mensaje a las almas perdidas, a los ciegos en el espíritu, a los ciegos físicamente, a los enfermos en la carne, a los enfermos en el espíritu. Dice que Jesucristo miraba, dice, y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eran las fuerzas del enemigo que desaparecían en los aires cuando los discípulos llevaban ese poder y esa autoridad de Dios en sus labios, en su corazón, en sus mentes, para libertar al cautivo, para sanar al enfermo, para llevar el mensaje a las almas captivas, así como hoy en día, que nosotros nos llena el Espíritu Santo para llevar ese poder de la palabra de Dios, para que esos espíritus puedan soltar las almas que están atadas y caen esos muros y cae Satanás y sus ataduras de los aires. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra serpientes ni contra escorpiones, sino contra potestades de los aires. Esa es nuestra lucha en el espíritu, que las potestades de los aires tienen que caer cuando se invoca el poder de la sangre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que hace milagros y prodigios en las mentes, en los corazones de los oyentes que escuchan la palabra del Dios eterno. Aleluya. Por eso Jesucristo le dice así: y yo veía las fuerzas del enemigo que caían en tierra cuando ustedes llevaban ese mensaje. Cuando ustedes iban en esas calles, cuando ustedes iban metiéndose a llevar el mensaje sobre esas personas que tienen el espíritu de la serpiente y el veneno del escorpión,
Yo le di esa autoridad, le dijo Jesús. Y Jesucristo dice que Él nos ha dado las llaves para echar fuera demonios, para atar y desatar en la tierra y en el cielo, para liberar, para sanar. No somos nosotros, sino que Él nos ha dado ese poder, nos ha dado esa autoridad, nos ha dado esa magnitud a través del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que nosotros iríamos adelante de los milagros, que ellos los seguirían. ¿Cuándo? Cuando nosotros hablamos la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para meternos en la profundidad de su espíritu y poder entender los mensajes subliminares de Dios a través del espíritu. Porque cuando leemos la palabra de Dios, no es leerla solo por leerla, como estarle contando un cuento a un niño, no. Es leerla y entender el mensaje de Dios y tirar ese mensaje en el espíritu para que las almas capten ese mensaje que Dios quiere que ellos capten en el espíritu. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus sean sujetos, sino, dijo Jesucristo, regocijaos de que vuestro nombre esté escrito ¿en dónde? En los cielos. Cuando tu nombre está escrito en los cielos. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, y cuando Dios nos da esa autoridad a través del Espíritu Santo, que llevemos el mensaje del Dios vivo, anunciando las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo Jesús. Hoy en día, el que nos da la autoridad a nosotros de llevar ese mensaje es su palabra. Porque la palabra misma dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y cuando llevamos esa palabra a través del Espíritu Santo, con esa autoridad divina, es ahí cuando penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Y es ahí donde caen esas tinieblas de su corazón, de su mente, de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Es ahí donde la persona puede ser liberada, alma, espíritu y cuerpo, cuando se les enseña el mensaje del Dios Todopoderoso, cuando se les dice arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Aleluya. Y yo veía a Satanás caer del cielo, le dice Jesús. Y yo veía, le dice Jesús en el Espíritu, que toda potestad que yo les di tomó vida en la boca de ustedes, para que esas almas
que tienen espíritu de serpiente en su maldad, para que esas almas que tienen ese veneno del escorpión en su alma, en su mente y en su corazón, puedan ellos ser libres. En mi nombre, le dijo Jesucristo. Y yo veía cómo eran libres. Y yo veía cómo sanaban en mi nombre. Y yo veía cómo recibían la palabra. Y yo miraba cómo ustedes se regocijaban, le dice Jesús. Ahora el Espíritu Santo se regocija cuando nosotros hablamos la palabra del Dios eterno. Cuando nosotros exponemos la palabra del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros la hablamos con autoridad. Cuando nosotros la llevamos a cabo. Cuando nosotros oramos y oramos y liberamos en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre del Hijo del Dios eterno, las almas son libres por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, aparte de los 12, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Jesús los envía. Ahora el Espíritu Santo los envía a nosotros a hablar esa verdad de Dios por las redes sociales, por las calles, por las iglesias. Porque ¿sabía usted que la iglesia viene siendo como un hospital donde hay heridos del alma, donde hay heridos del espíritu, donde hay heridos y muertos en la carne? Porque el enemigo trae a la gente herida, con el corazón destrozado, con su alma destruida, con sus pensamientos confusos y enredados, con sus mentes turbadas, con sus espíritus sin creer en Cristo Jesús. Para eso son las iglesias. Las iglesias son como un hospital donde llega toda clase de enfermos. Y para eso están los, por decirlo así, para eso están los que Dios ha puesto al frente como médicos espirituales, para llevar esa medicina a su alma, para sanar esos corazones heridos a través de la palabra, para liberar esas mentes cautivas que el enemigo trae, para sanar esas heridas del pecado a través de la palabra que usted y yo les enseñamos. Y cuando ellos son enseñados a través del Espíritu Santo por medio de nuestros labios, esos corazones, esas mentes, esos espíritus, esas carnes son sanas y liberadas. Aleluya. Por eso que un predicador que esté en pecado no puede estar al frente ministrando al pueblo de Dios y al no pueblo de Dios. Porque un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Si lo vamos a lo humano, a lo literal, cuando usted va al hospital, si usted lleva una herida, usted no va al hospital porque todo su cuerpo está enfermo, no. Usted va específicamente por el dolor que siente en parte de su cuerpo el dolor. Por ejemplo, yo al otro día fui porque me herí un pie.
Y fui y me preguntaron qué otras clases de enfermedades yo padecía. Y yo dije, no vengo por otra enfermedad, solo vengo a que me cosan esta herida. ¿Por qué? Porque yo quería ser sanada de esa herida, para que mi pie no me doliera y para que mi cuerpo no sintiera ese dolor. Estamos hablando en lo literal, en lo humano. Y así es en las iglesias. Hay gente que específicamente no está enferma de todo su cuerpo, no está enferma totalmente de su espíritu, no está enferma totalmente de su mente ni de su corazón. De su corazón puede estar herido, de su mente puede estar disturbiada o tiene que tener disturbios en su mente. Puede haber confusión en su mente. Puede haber un dolor de oído en su cuerpo. Pero para eso están los médicos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. Para que esa fuerza del enemigo que quieren tomar esas mentes, esos corazones, esos cuerpos, sean liberados en el nombre de Jesús. Porque nosotros estamos como estos 70 que Jesucristo mandó de 2 en 2, que les dio la autoridad para poder echar fuera demonios, para poder sanar, para poder liberar y para poder enseñar la palabra de Dios. Por eso nosotros, como líderes, tenemos que estar preparados espiritualmente con la palabra, con la autoridad de Dios, con el ayuno, con la oración y consagrados para Cristo, para cuando estos enfermos, estos heridos, estos atormentados, estos mancos, estos mudos, estos ciegos física y espiritualmente lleguen a la iglesia, nosotros estemos preparados para sanar a los enfermos, para guiar a los heridos, para libertar al cautivo, para sacarles ese veneno de su alma, de su espíritu y de su mente, para que puedan ser libres totalmente en Jesucristo, para que Dios se goce en su presencia, como cuando le dijo a 2 discípulos: yo veía cómo Satanás caía del cielo, cómo yo veía la fuerza diabólica de los cuerpos, de la mente, de los espíritus, de las personas a las cuales ustedes fueron y llevaron el mensaje y liberaron sus almas. Así les dijo Jesús. Hay que profundizarse en la palabra de Dios para saber el mensaje que Jesucristo quiere decir en su palabra, lo que está escondido dentro de la palabra bendita de Dios. Pero no os regocijéis, le dijo Jesús, de que los espíritus se os sujetan, sino, le dijo Jesús, regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en el cielo. Óigalo bien. Y muchos se están descuidando. Y muchos no están leyendo esta palabra. Muchos, se están alegrando que las iglesias se les están llenando, porque la gente está siendo liberada,
Porque la gente está siendo sanada. Porque el que estaba cautivo está siendo libre en Cristo Jesús. Y es bueno que se alegren porque las iglesias se les están llenando. Pero se están descuidando de su salvación. Porque se están descuidando que su nombre esté escrito en el cielo, como dijo Jesucristo. Porque ellos están pensando, óigalo bien, que porque están pasando todas estas cosas dentro de sus congregaciones, ellos ya ganaron el cielo. Pero no es así. Esas son obras del Espíritu Santo, no son obras de ellos. Por lo tanto, muchos se están cansando, que han anunciado que Jesucristo viene, y están viendo que Jesucristo está tardando su venida, como dice la palabra de Dios, que muchos la tienen por tardanza. Pero no es que Jesucristo se esté tardando. Es que Jesucristo está viendo a su iglesia, está viendo a sus líderes, que sean verdaderamente hijos de Él. No porque se echan fuera los demonios, no porque los espíritus se sujetan, vamos a ser salvos en aquel día. No. Aquí lo dice Jesús. Pero no se regocijen o no os regocijéis de que los espíritus sean sujetos, sino regocijaos que vuestro nombre esté escrito en el cielo. Vuelvo y repito. Grandes líderes como Maldonado, como Jimmy Swaggart, como Benny Hinn, como esos grandes predicadores que han hecho a través del Espíritu Santo milagros y prodigios, y al final han terminado en pecado, como algunos pastores aquí en esta ciudad que enseñaron la palabra y al final se fueron con mujeres rameras de la misma congregación y se regocijaban que su pueblo iba creciendo, que la iglesia iba creciendo, pero no se preocuparon, como dice Lucas 10:20, que su nombre estuviera escrito en el cielo. Se descuidaron y perdieron su nombre por irse al pecado. Hicieron borrar ese nombre del cielo, porque no son los milagros que te van a salvar, es la obediencia de ti para Dios en el Espíritu, que te mantengas ahí hasta que Jesucristo te llame a su presencia, amados líderes, amada iglesia, amados predicadores, aleluya, amados evangelistas. Jesús nos manda a nosotros a que los preocupemos en Lucas 10:20. Pero regocijaos, en otra palabra, alégrense que vuestro nombre esté escrito en el cielo. Preocupémonos por amar a Dios, por seguir a Cristo, con milagros o sin milagros, con sanidades o sin sanidades, con liberaciones o no liberaciones, porque no es que nosotros las hagamos, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando nosotros nos vamos al pecado, el Espíritu Santo se aparta de nosotros y quedamos a la deriva del enemigo.
y quedamos como dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en el cielo. De eso lo deberíamos de preocupar nosotros. De eso lo deberíamos de preocupar nosotros. De seguir a Cristo en limpieza. De seguir a Cristo de corazón. De seguir a Cristo de verdad, no de mentira. De seguir a Cristo en la libertad en la cual hemos sido llamados. Y mantener ese nombre escrito en el cielo. Porque la palabra de Dios dice: y aquel que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de ¿qué? Al lago de fuego, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Y ese libro es Jesucristo. Y Él los compró con su sangre preciosa allá en esa cruz. Él pagó ese precio por cada uno de nosotros, amados predicadores. Alegraos que vuestro nombre no se ha borrado del cielo. Alegraos que vuestro nombre siga escrito en ese libro del cielo. Alegrémonos en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado esa vida eterna en Él. Guardemos que ese nombre no se borre del libro del cielo. Voy a leer las escrituras. Usted saque sus conclusiones a través de la palabra de Dios que les voy a explicar y les estoy explicando en este momento. Voy a leer las citas bíblicas. Tome tiempo para leer. Tome tiempo para escudriñar, porque va a venir un tiempo en que usted ya no va a poder leer la palabra de Dios, porque va a envejecer y sus ojos se le oscurecerán. Guardemos la palabra de Dios en la tabla de nuestros corazones hoy que podemos leer. Aprovechemos la lectura bíblica antes que nuestros ojos se oscurezcan. Aleluya. Tema: y yo veía a Satanás caer del cielo. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugares donde él había de ir. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:19. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:17. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Juan 13:20. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí me recibe y recibe al que me envió. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y a mí me envió el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu a darte estas palabras en este momento, amado amigo, amiga, hermano, joven, anciano, iglesia, predicador, pastor, evangelista, maestro. El Señor me ha mandado a decirte esta verdad.
Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios en este momento te está hablando, amado predicador, líder, como te llames. ¿Qué título te has puesto? Solo tú lo sabes. ¿Qué llamado tienes en Cristo? Solo tú lo sabes. Pero yo soy enviada, así como los 2 de unos de los 70. Regocíjate y canta cuando leas este versículo, este capítulo. Te sorprenderás lo que Dios quiere de ti. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis, pero no se alegren, pero no se contenten de que los espíritus sean sujetados, sino regocíjense de que vuestro nombre esté escrito ¿dónde? En el cielo. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus sean sujetos, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito ¿dónde? Allá en el cielo. Amado hermano, tú que has escuchado y vas a escuchar este mensaje, regocíjate que tu nombre esté escrito en el cielo, no por lo que hace el Espíritu Santo a través de ti. Regocíjate que tu nombre esté escrito en el cielo. Padre amado, he dado tu palabra en este momento. He tirado tu palabra a los oyentes, amigos y amigas, jóvenes y niños y ancianos, pastores, diáconos, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Regocíjense no por lo que el Espíritu Santo los usa a ustedes, porque lo que ustedes hacen no es de ustedes, es del Espíritu Santo, usándolos a ustedes. Que no se les suba los humos a los cielos, que no se les suba ese orgullo a su corazón, que no se les suba ese ego a su mente. Bájense tantito. Dejen que el Espíritu Santo los use. Ustedes nomás asegúrense que su nombre está escrito en el cielo, dice la palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por ese mensaje que das primeramente a mi vida. Gracias por enseñarme que me tengo que preocupar que mi nombre esté escrito en el cielo. Gracias por Espíritu Santo, por usarme como un instrumento para orar por los enfermos. Gracias, Espíritu Santo, por usarme, por llevar tu palabra. Pero ayúdame a guardarme para ti y que mi nombre no se borre del cielo. Padre amado, en ese nombre precioso, en esa fuerza sobrenatural de tu Espíritu Santo, te doy la honra, la gloria por este mensaje que me has dado primeramente a mí y luego yo lo reparto por las redes sociales. Y lo regalo a las personas que quieran escuchar la voz de Dios. Y lo mando en tu nombre por tu palabra a los corazones no arrepentidos.
y a los corazones arrepentidos, para que reflexionen en su vida, que se preocupen que su nombre esté escrito en el cielo. Padre amado, gracias. Gracias por este momento. Gracias por este mensaje precioso a mi vida. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te suplico por mi familia, por mi esposo, por mis 2 hijas, por todos los pastores que me han abierto las puertas de sus altares. Bendíceles, multiplícales el pueblo, llénales de tu gracia y de tu poder, pero que se preocupen que sus nombres estén escritos allá en el cielo. Padre amado, bendice a las almas que van a escuchar este mensaje. Liberta a los cautivos, Señor, el entendimiento. Libértalos en el espíritu. Sana sus mentes, sus corazones. Y si están enfermos, en ti está el querer como el hacer de sanar sus carnes, Padre Santo. Salva sus almas, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, alcanza sus almas. Padre Santo, te doy la honra, la gloria. Me despido de este momento. Me despido de exponer tu palabra. Me despido de este lugar, mas nunca de tu presencia bendita, Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mi alma te adora y mi ser te bendice. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el Santo Dios de Israel. Gracias, Señor. Aleluya.